tío. Bien. Ahora que tienes un vehículo, sigue el camino de grava fuera de la isla hasta llegar al cruce del Diablo. Después ve a donde te lleve el viento. Mucha suerte, agente. Te llamaré cuando sepa algo nuevo. Cambio. Sin dinero, la mejor manera de conseguir algo de pasta es ir de caza. Hay mucha gente que paga bien la carne y las pieles. Agente, has llegado a la región del Henbane. No creas nada de lo que veas y por supuesto no creas en lo que diga Faith. Tengo ya para dos lados. Y aléjate de esas flores blancas. Parecen inofensivas, pero te harán mucho daño. Si no me crees, espera cruzarte con algunos de esos yonkis arrastrados. Los de la secta los llaman ángeles, pero te destrozarán a las primeras de cambio. Automático. No, no. ¿Alguna más? A ver, ¿dónde vamos? Aquí. Soy Rey de la granja de Calabaza. ¿Qué haces? Me he quedado, se vuelve loco. Ahora que te coloco.
Esto dura. ¡Válgame Dios! ¿Quién dispara? Y cagadas, cabrón. No, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Me oye? Hola, hola. ¿Qué dices? Qué putada, estuvo gratis, cabrón. Este juego estuvo gratis. Joder. Vaya putada. Sí, sí, está... El juego está como si fuese valiera nuevo. Sí, sí. Se pueden unir hasta 5 colegas, ¿sabes? Está guapo. Sí. Estoy en directo. Sí. Tiene que haber por ahí de segunda mano, por ahí baratísimo. No tengáis. Venga, chao, chao. Cojo la metralleta y te reviento. A ver qué me comenta la gente ahí. ¿Qué pasa, José Fernández? Estuvo gratis este juego, ¿eh? Estuvo gratis este juego. Yo me lo descargué gratis. Ahora vale 69 euros. Pero yo me lo descargué gratis, gente. Para que lo sepáis. Gratis, gratis. Mataratas. Estaba hablando conmigo antes. Quiere comprárselo también a Mataratas para jugar conmigo. ¡Lobo! Mataratas es el mejor. Sí, sí, eso sí. Me encanta mandar a los compañeros a Mataratas. Sobre todo al tacones. Un lobito. No lo puedo muestrar. Bueno, no te van a matarte, ¿eh? Yo te adiestraba. Me va, güey. Ah, un ciervo ahí. Necesito un rifle, tío. Para cazar. Está duro, ciervo, R2 y triángulo. Puse R2 y triángulo. Automático.
¡Moréis todos! Y usted siguiente. Venga, a dormir. Ah, eres mataratas, cabrón. Vale, vale, cabrón. Me estás troleando, Cago a todo. A ver, ¿dónde voy? No quiero ir adelante. ¡Oh! Un marino civil. Soy Rey de la granja de calabazas. Sí que me ven esto. Solo tienes que decir que sí. Digo Galicia. Sí, sí. ¡Su puta madre! ¡Joder! Bueno, güey, toma, güey. Uy, que tengo un perro, Machácalo, machácalo. Ahí está. Ah, tengo un perrito aquí bonito. ¿Qué pasa, campeón? ¿Quieres confesarte? Muy bien. No ha sido tan difícil, ¿verdad? La caída sobre nosotros. No, el dinero. ¡Hola, campeón! Vas a llamarte Roy. ¿Dónde va Roy, campeón? Me ha matado al que dueño, No, mi campeón. Oye, perder a Rey es un duro golpe. Maldito Sid. Pero me alegra saber que rescataste a Boomer. Te aseguro que ese perro se huele los problemas y cuando lo veas más vale que estés alerta.
Eso, campeón. Vamos a matar a estos. Pero listo. Ahora sí. Usted no se levante, ¿eh? Me machaco. Saquear todo. Qué bonito el terreno este. ¿Qué pasa, Bobby? Bobby. Ahí estamos, campeón. Sube al coche. Sube al coche. Sube, campeón. Arriba. Y ¡opa! Vámonos. ¿Me sigues? Muy bien. Vamos, Bobby. Ahí está. Muy bien. Como me dejes aquí, puedo darme por muerto. Iban a matarme. Muchas gracias. Alguien debe parar a esa secta. ¿Qué pasa ahora? Un pavo, un pavo. El pavo está loco. Ataca a Bobby. Pelea, pelea, pelea. Ahí, Bobby, dale, calla, Bobby. El mundo está loco. Vamos, hombre. Elegí un mal día. Ataca a Bobby. Bobby, estás todo loco, Bobby. Me van a matar a todos, cabrones. Ay, campeón. Mira las avispas. Me están picando las avispas. No tires nada, no tires nada. Buen trabajo deshaciéndote de los sectarios. A ver si me puedes ayudar con otra cosa. Cuando era pequeño para recoger manzanas. Ese lugar me trae buenos recuerdos, como a todos. Gracias por recuperar lo que es nuestro agente. Esta te la Tengo un debemos. encargo. Nunca en mi vida había visto un oso así. Toda esta fruta madura atrae a los osos. Normalmente intentaríamos atraparlos y luego soltarlos en un sitio más seguro. Pero estos se han metido en la mierda esa de gozo que la secta guardaba ahí detrás.
y ahora se han vuelto locos. Intentar atraparlos es demasiado peligroso. Que aún no he terminado. No veas qué bichos tengo que cargarme. Necesito un exterminador. Vale, a ver, ¿por dónde iba? Buen trabajo deshaciéndote de los sectarios. A ver si me puedes ayudar con otra cosa. Vale, a ver, ¿por dónde iba? Y ahora se han vuelto locos. Intentar atraparlos es demasiado peligroso. Hay que matarlos. No soy una obsesa. Me muere el oso, ¿qué pasa? Se va a reventar. Déjalo ir. ¡Socorro, socorro! No sé que vas a matar a mi perro, Este mata a ti, cabrón. Muérete. Muy bien. Bobby. Mi perro personal. Me felicito. A ver. Vale, pues. Tengo que andarme con ojo con los santitos. Si se me acerca alguno, que se dé por muerto. Tienes mirada de cazador. Eso está bien. Tal como está la situación, tienes que apañártelas por tu cuenta. Pues sí. Esta puta secta. Nadie hizo ni caso cuando hablaron del fin del mundo. Pero mira a tu alrededor. Puede que sea cierto. Parece que sabes manejar un arma. Al final quieres escucharme. La ley ya no pinta nada. Nadie nos protege, así que tenemos que hacerlo nosotros. Lo único que importa es seguir vivo y alimentarse. Entendido. Si te interesa, tengo unas cuantas cosas a la venta. Munición, equipo, material útil. No te compliques. Tú. ¿Qué más? Un franco, tío. Wow, M4. Una pasta. Una recta.
95, muy guapa. Hola. Agüita para el silenciador. No me da para nada. Esto no lo puedo poner en otro sitio, esto es una putada. Y yo te pago un buen dinero. Hey. Oye, vale ya. A ver, tranquila, Te va a reventar. Si fuera por la secta, todos nos moriríamos de hambre. Si quieres comprar, yo te vendo. Tienes mirada de cazador. Eso está bien. Tal como está la situación, tienes que apañártelas por tu cuenta. Esta puta secta. Pensaba que estábamos hablando. ¡Loki! Trator, voy a buscar trator. Loki, Loki. Vámonos. Una pasta. Hola. Ya. En gran dosis. Chulo. Y tu guapa ranchera.
Mierda, ¿no? Está automático, ¿no? Ahora sí. Lo más probable es que te marquen. Una de nuestras patrullas intentó advertir a un forastero sobre los edenistas, pero el tipo pasó de ellos. Les dijo que había sobrevivido a piratas y dictadores sanguinarios y que una secta no lo iba a poner nervioso. Venga, allá voy. Vámonos, Lucky. Espero que estés listo para servir a tu país. Sé quién eres, agente, y sé lo que estás haciendo. Soy el agente especial Willis Handley. El presidente lleva mucho tiempo vigilando a los edenistas. Las máximas autoridades me han enviado para arreglarlo. Pero ahora a los lumbreras preadolescentes de Langley les da por creer en la economía colaborativa. Y antes de poder ayudarte, debes hacer algo por nosotros. Igual que en los buenos baños turcos. Si tú me frotas la espalda a mí, yo te la froto a ti. Sube a mi coche y te lo explico. Estaba de vacaciones visitando los 50 estados por orden ascendente de patriotismo cuando recibí una llamada. La llamada.
El mandamás en persona me ha enviado aquí en misión especial. Virgen de la teta al hombro. Casi se me levanta con solo decirlo. Perdón por la expresión. Debo recuperar una cinta que, de ser publicada, lo desacreditaría ante la opinión pública. He seguido la pista hasta aquí, hasta un miembro de la alegre familia de Joseph. La ha guardado en alguna parte y ahí entras tú. Lo atraeré fuera, después lo sigues hasta su querido escondite y me traes la cinta. Hazle este favor a tu país y tu país se encargará de ese problemilla con la secta. Paulsen será malo, pero Pittsburgh es todavía peor. ¿Has pasado un día allí? Pues hazme caso y no lo hagas. Necesito acceder al equipo de la torre. Deshazte de estos hippies apocalípticos por mí. Hoy sería un día cojonudo si no fuera por la plaga de santitos. ¡Quítame el perro! Empiezo a respirar ese aroma a libertad. ¡Yo me marcho! ¡Esto es demasiado! ¡Retirada! Buen trabajo, agente. Ahora reúnete conmigo en el banco. Atención, camarada. La operación ha fracasado. Repito, ha fracasado. ¿Quién eres? ¿Cómo has accedido a esta frecuencia? No hay tiempo para explicaciones, pero el búnker corre peligro. Debes darte prisa. Maldita sea. Estoy en casa de Boyd. Envíame un helicóptero y ya me ocuparé yo. Empieza la persecución, agente. Sigue el helicóptero hasta casa de Boyd y deja que el objetivo se monte. El helicóptero llega justo a tiempo. Si tienes un traje aéreo, puedes saltar De la torre y seguirlo. De lo contrario, he visto un quad que servirá. En marcha. ¡Ah!
Necesitamos averiguar dónde esconde la cinta. Cualquier idiota con un palo puede asesinar a alguien. El espionaje es lo que nos diferencia de las bestias. No han sido imaginaciones mías. Esos pobres tienen las herramientas, pero no saben usarlas.
¡Acaba con ese chucho! Tendrás los papeles de ese perro en regla. Yo me ocupo. Lo siento, chico. Tengo asuntos más importantes. De repente este levantamiento ya no me compete. Antes en Estados Unidos un trato era un trato. Pero vivimos en un nuevo país. Sé que querías un donativo, pero es lo que hay. Me recuerda a algo que solía decir mi abuela. Más vale mierda en mano que ciento volando. ¿Cómo la echo de menos? Nos vemos. Hermanos y hermanas, hay alguien que no juega según las reglas. Alguien que nos está robando. Robando aquello que legítimamente pertenece al Padre. Son unos asesinos y unos cobardes. Pero Dios
John nos está arrebatando todo y a todos los que queremos. Hay un veterano que vive ahí mismo. No puede moverse bien y espero que no le haya pasado nada. Me sentiría mucho mejor si fuera a saber qué tal está.
Tienes un perro en condiciones. Si te ves capaz, podrías hacerme un favor. Me llamo Wendell Redler. Aunque me suelen llamar Red, no suelo molestar a los desconocidos con tonterías así. Pero el viejo Dutch habla tan bien de ti que... Varios de aquí servimos juntos en Vietnam. ¿Qué no veríamos en esa selva? Hicimos un pacto. Si algo parecido amenazaba con suceder en nuestro país, estaríamos preparados para combatirlo. Entre todos, reunimos una buena colección. Armas, munición, equipo. Lo llamamos Fondo por la Libertad, porque serviría para mantenernos libres hasta la muerte. Pero hace mucho de eso. Yo soy el único superviviente del grupo. El equipo está guardado y protegido por una contraseña, pero la dividimos en fragmentos. Cada uno tenía un número grabado en su mechero. Si fuese 10 años más joven, yo mismo me encargaría, pero ahora... sería un suicidio asegurado. Necesito que encuentres esos mecheros. Tráemelos y te dejaré que cojas lo que quieras de nuestro escondite. Que me muera ahora mismo si permito que esa secta de mierda destruya mi país. La secta lleva años recabando armas. No sé si la resistencia podrá igualarlos. Creo que podría estirar mis raciones hasta que se fuera la secta. ¿Pero de qué serviría?